Bienvenidos a este video donde vamos a platicar sobre el método de la bisección para encontrar raíces en intervalos de una función. Vamos a ver el caso de una función que tiene una forma como esta. El método de la bisección considera puntos intermedios en cada iteración. Y en el caso de que la raíz, uno de los puntos del intervalo, el inferior supongamos, se encuentre cerca de la raíz, que es esta, pues lo que va a pasar es de que va a estar zigzagueando el valor. Supongamos que yo tenga el límite superior aquí, el medio de estos dos pues sería del lado derecho, después se va al lado izquierdo, así va a estar zigzagueando. Y es un poquito, iteraría o haría más iteraciones que este siguiente método que vamos a estudiar, que sería el método de la falsa posición. Entonces, si tengo yo uno de los límites del intervalo cerca de la raíz, esperemos de que converja más rápido en base a esa propiedad. Y lo que se trata es prácticamente en la raíz que me interesa. Esto sería lo que estaríamos buscando. Tenemos el límite, el intervalo tiene un límite inferior, tiene un límite superior. Esta sería FL, que la vamos a definir como F en XL. Y esta arriba sería f de u, que sería f evaluada en xu. Ok, de este punto a este punto vamos a establecer una pendiente, una línea, y esa línea me va a dar una intersección con el eje real, que sería este. A esto yo le llamo xr, que es el valor falso. La raíz es este valor pues me daría el fx de fr aquí. Lo que vamos a hacer es para encontrar el valor de xr, pues es hacer una relación simple de incrementos, que sería de esta forma. El incremento de la pendiente de este intervalo sería f de xl, tal como viene en el libro de Chapra, xr menos xl. Entonces este incremento vamos a ponerlo 0 menos fxl es igual a xr menos xl. Este incremento, esta relación de incrementos es igual a f de u menos 0 x de u menos xr. Y bueno, pues nada más aquí lo único que es pues manejar un poquito las ecuaciones. Vamos a poner aquí esto un poquito diferente. Vamos a decir que tengo menos f de l xr menos xl es igual a f de u. Voy a poner aquí menos xr menos xu. Este menos con este menos lo cancelo, y bueno, voy a tener esto lo voy a pasar para el lado izquierdo, sería fl xr menos xu igual a fu xr menos xl. Y bueno, pues eso, vamos a sacar la xr, todo lo que relacionado con xr hacia el lado izquierdo, y esta con xu hacia la derecha. Y bueno, pues tendría f de xl, f
f de L menos f de u por xr, y del lado derecho tendría xu fl menos xl f de u. Y bueno, pues aquí despejo xr. xr es igual que iba a tener xu fl menos xl f de u, f de l menos f de u. Y bueno, pues esto yo puedo despejar, puedo separar estas dos fracciones, que tendría xu f de l menos f de u x de l f de u. Voy a hablar nada más un simple incremento de f aquí, y le voy a poner aquí más menos xu. Bueno, pues es la positiva de xu, la voy a dejar aquí sola. Esto es igual xu, y la negativa pues va a formarse con esta. Voy a tener más xu f de l incremento de f. Vamos a dejarlo así para no escribir tanto, y aquí voy a poner menos xu menos xl f de u incremento de f. Bueno, pues entonces esto xu más xu sería f de l menos incremento de f, incremento de f menos x de l f de u incremento de f. Ok, pues este incremento pues es fl menos f de u. Fl se cancela y queda nada más f de u con el lado negativo. Entonces aquí yo tendría xu que sería f de u incremento en f menos x de l f de u incremento en f es igual a x de u f de u. Aquí es x de u menos x de l. El incremento, bueno, vamos a derivarlo, que sería f de l menos f de u. Bueno, la forma ya más extensa de esto sería, regresando de la definición, sería f de xu menos xl, sería f de xl menos f de xu. Entonces esa es la forma de obtener el incremento, el próximo valor, el estimado de la raíz, las iteraciones por el método de la falsa posición. Esta es la fórmula que trae el libro de Chapra. Ok, eso es por el momento todo.